con la paz del Señor, deseándole muy feliz aniversario. Estuve acá hace 4 años atrás, no bien terminado la pandemia. Creo que fue la primera iglesia que visité. Estábamos restringidos, no podíamos, y bueno, y llegó la invitación del hermano. Pero gracias a Dios invitamos al hermano no hace mucho, también un trabajo nuestro, una fiesta, y ha sido su visita de mucha bendición, ¿no? Que cuando me comprometió para esta fecha, no pude negarme, ¿no? Porque estaba en deuda. Que Dios le bendiga, hermano, reciba su asiento. Damos gracias a Dios de estar en la casa del Señor en esta ocasión tan especial, cumpliendo años la obra de Dios, 26 años. Nosotros somos mucho más viejos, ya llevamos 45 años, el último aniversario que celebramos, mes de enero, 45 años, ¿no? Pero los comienzos han sido bien parecidos. Nosotros empezamos en un ranchito, una cocinita, que si levantaba la mano tocaba las chapas, no podía levantar las manos para alabar a Dios. Allí con una familia comenzó la obra del Señor en el año 1980. Y gracias al Señor hoy estamos extendidos con hermosos templos, con muchos compañeros, pero siempre la obra comienza por un hombre, ¿no? Yo agradezco a todos mis compañeros, gracias al Señor, muchos de ellos me han ayudado a llegar hasta acá. Tengo grandes compañeros, siervos de Dios que Dios ha levantado, pero generalmente empieza por un hombre, ¿no? Estaba meditando en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 6, después lo puede leer, a donde dice el evangelista: y hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan, ¿no? Una frasecita muy cortita, pero hablan de la esencia del llamado de Dios, de la esencia de la obra del Señor. Siempre empieza por un hombre, ¿no? Así que ore mucho por su pastor, por la esposa del pastor. Creo que el cumpleaños es de ellos, sin menospreciar todos los que le ayudan y todos los que hacen posible esta obra y que han estado quizá algunos de la primera hora, ¿no? Que Dios sabe el trabajo de cada uno y el recompensará. Pero siempre hay un hombre llamado. Dios busca siempre un hombre, ¿no? Cuando había que libertar al pueblo de Israel, levantó a Moisés. Cuando había, ¿no es cierto?, que hacer allí cualquier trabajo como la reconstrucción de Jerusalén cuando fue destruida, Dios llamó también un hombre, Nehemías. Luego se le agregaron, ¿no?, muchos compañeros que hicieron posible la reconstrucción. Pero siempre Dios comienza sus planes, sus propósitos con un hombre. Así que felicidad a la familia pastoral. Yo siempre, a mí me encanta el Antiguo Testamento, no voy a entrar porque si no vamos a ir quién sabe qué hora. Ya alguna hermana decía, ¿no?, de la extensión. Yo soy de tiro largo, pero no voy a entrar en ese tema. Pero el Antiguo Testamento era sombra del Nuevo, ¿no? Era una tipología de lo que hoy vivimos. La iglesia está reflejada en el santuario hebreo, en todo el culto que tenía el pueblo hebreo, está reflejada la iglesia del Señor, el plan de redención. Cristo está tipificado desde la entrada del santuario hasta allá, cruzando el velo, ¿no? Todo aquel culto que tenían los antiguos hablaba del plan nuestro, del plan de redención, de la iglesia del Señor. Y el sumo sacerdote tenía una vestidura diseñada de Dios. Los colores eligió Dios, las medidas, los materiales, todo, exactamente nada. Hoy los hermanos decoraron, hermosa la decoración, ¿no?, de la entrada, el frente, trabajo de los hermanos, a su gusto, ¿no?, a gusto de los decoradores
para complacer el deseo del pastor, el gusto del pastor. Lo mismo pasa en mi congregación. Pero en aquel entonces, como aquello era el mensaje de Dios para la gente, toda aquella cultura del tabernáculo, del culto hebreo, Dios le da los planos a Moisés, le da la revelación, le dice cómo tenía que construir, y le dice y le recomienda varias veces: mira que no te apartes del modelo que te fue mostrado, hazlo tal cual. No podía ni elegir los colores, hasta los colores eligieron los pintores, el pastor, no sé quién eligió, pero en aquel tiempo no podían elegir los colores, tenían que moverse en 4 colores. Las medidas estaban también marcadas, los materiales que iban a usar también. Le resumo porque si no me voy a ir mucho para adelante, ¿no? Hasta las argollas de las cortinas Dios dijo cómo tenía que hacerse, ¿no? El perfume que perfumaba el templo, había un incensario y ahí se ponían unas hierbas aromáticas. Esa era una mezcla específica que Dios dijo: tanto de esto, tanto de esto y tanto de esto, y no va a haber otra mezcla igual. Era una mezcla única. El combustible de las lámparas, no había electricidad. También Dios dijo cómo tenía que hacerse, cómo tenía que prenderse la lámpara, cómo tenía que apagarse la lámpara, a qué hora, en qué momento, el altar, el fuego del altar, todo estaba diseñado de Dios. Y la recomendación para el hombre que iba a echar mano a la obra: no te apartes del plano, del modelo que te mostré en el monte. Bueno, lo hizo tal cual. Y el resultado fue, cuando terminó, que inauguraron aquel santuario, dice que la gloria de Dios en forma de una nube descendió sobre el lugar y ninguno podía estar de pie. Tuvieron que tirarse en el suelo, incluso los sacerdotes, porque era tan, ¿no es cierto?, gloriosa la presencia del Señor, que ninguno aguantó a quedarse parado. Esto habla de la aprobación de Dios. Esto habla que Dios le está diciendo: estoy satisfecho, ¿no? Voy a estar con ustedes, los voy a acompañar, los voy a bendecir. No, esto no va a ser solo un edificio, sino va a ser donde yo voy a colocar mi presencia. Por eso al hebreo se le decía que él tenía que llevar la ofrenda y el diezmo a donde el Señor colocó su nombre y donde estaba su presencia. No era cualquier lado, ¿no? Porque, oye, hay gente que manda la ofrenda por internet, a quien sabe qué ministerio, hay otros que se van de visita en un lugar y ahí colocan el diezmo y dice: para el Señor. No, había un lugar específico que Dios le dijo: a donde está mi nombre y donde está mi presencia, allí vas a llevar tu ofrenda, vas a llevar tu sacrificio. No era en cualquier lugar. No, Dios, bueno, hoy estamos con la iglesia, no estamos en la ley. A algunos no les gusta cuando entramos por ese camino, pero saben que Dios nos dejó un plano. Hoy tenemos un plano. Moisés tenía un plano, un modelo, y hoy nosotros tenemos también un plano y un modelo, que la palabra del Señor no es a mi idea, no es la idea del pastor, no es como me gusta, sino es conforme el modelo que tenemos revelado de Dios, ¿no? Y vale la pena no apartarse del modelo, porque entonces está la aprobación de Dios, está allí, ¿no es cierto?, la bendición de Dios, y la obra del Señor va para adelante. Gloria al nombre del Señor. Que Dios bendiga los hermanos, ¿no? Miraba los preliminares, la música, las alabanzas, está todo lindo, pero lo más importante es la palabra del Señor. Amén, hermanos. En toda iglesia, hay iglesias hoy en día que tienen 2 horas de alabanza, 15 minutos la palabra. A mí me ha pasado el pastor decirme: hermano, le alcanza 15 minutos. 15 minutos apenas me alcanza para hacer una oración y irme a casa. ¿No? Porque no le dan lugar a la palabra. Hay que darle lugar a la palabra, porque ella es la que transforma, ella es la que cambia,
Ella es la que tiene, ¿no es cierto?, la capacidad de generar vida nueva, la palabra, es la simiente de Dios, ¿no? Y donde no hay simiente, no hay nacimiento. ¿Sabe que papá y mamá, cuando nos tuvieron, hubo que interceder una simiente, la simiente del varón, y allí, ¿no es cierto?, el óvulo de la mujer, y se conformó una vida? Y en las cosas espirituales lo mismo. Si dejamos la palabra de lado, no hay simiente. Y si no hay simiente, no hay nuevo nacimiento. Tiene que estar la simiente de Dios, ¿no?, que es la palabra del Señor. Y tiene que estar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que aplica esa palabra en el espíritu del hombre. La palabra va dirigida al espíritu del hombre, no va al intelecto, no va a las emociones. Los pentecostales decían varias veces acá los hermanos, somos emocionales. Pero sabe que Dios no se vale de las emociones. Dios genera vida en el espíritu. Dios toca el espíritu del hombre. La simiente, que es la palabra de Dios, genera vida espiritual cuando tiene lugar, entra. Que sabe que la simiente del hombre, si no llega al óvulo de la mujer, no hay embarazo, ¿no? A veces hay un defecto en el camino que tiene la mujer, y que el esperma no puede llegar, y mientras que tenga ese defecto y no pueda llegar, no se embaraza. Y lo mismo es, ¿no es cierto?, cuando apelamos a las emociones, apelamos al intelecto, nos olvidamos que somos espíritu, nos olvidamos que Dios trabaja en el espíritu del hombre, donde no llega, ¿no es cierto?, el razonamiento, donde solo puede llegar la fe, gloria al nombre del Señor. Pero cuando llega la simiente de Dios a tu espíritu, genera una vida nueva, el nacimiento de arriba, el nacido de Dios, que conoce la palabra, ¿no? Lo que le dijo el Señor a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿No? ¿Y cuánto han nacido de nuevo en esta tarde que están aquí? Gloria al Señor. Levante su mano, no lo dude. Somos nacidos de Dios. Dios te bendiga. Pero eso lo hace solamente la palabra del Señor. No lo hacen las anécdotas. Me gustan las anécdotas. No lo hacen los chistes. No lo hacen las ilustraciones, el conocimiento humano no lo hacen. Lo único que tiene la propiedad de generar vida espiritual es la palabra del Señor, la simiente de Dios. Entonces, iglesia del Señor, debe mucho lugar a la palabra. Honra la palabra, ¿no? Los cultos pueden ser hermosos, las alabanzas en las manifestaciones de Dios son maravillosas. Yo no me aparto de eso, soy pentecostal, pero la palabra tiene que tener la prioridad. Hay que dar lugar a la palabra y escuchar la palabra, recibirla, aprenderla, porque ella es la que genera la vida espiritual. Amén. Y es lo que se vale el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es el que coloca esa simiente en el espíritu del hombre. Es el Espíritu Santo el que hace. Donde no está el Espíritu Santo, va a haber gente convencida, va a haber gente alegre, va a haber gente feliz, pero no va a haber gente convertida. Por eso dijo el Señor, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y el agua es la palabra, no es el bautismo. En algunos lugares están diciendo o enseñando que es el bautismo. El bautismo es un símbolo. Yo no me convertí, el bautismo lo único que me moja es el cuello. Me puedo bautizar en la catarata del Iguazú, no va a cambiar nada. ¿Me entienden? Voy a salir limpito, sí, pero no va a cambiar nada, porque la conversión no es por el bautismo. La conversión es por la palabra. El agua significa la palabra. Esto lo dice Efesios, ¿no? Que el Señor limpió la iglesia en el lavacro del agua por la palabra. La palabra es el agua, simboliza el agua, ¿no? Gloria al Señor. Y dijo el Señor a Nicodemo que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Que Nicodemo dijo, ¿cómo un hombre viejo puede volver al vientre de su madre? No te estoy hablando de eso. Estoy hablando de nacimiento espiritual. Nacimiento espiritual es la palabra y el Espíritu de Dios que aplica la palabra. Porque el único que puede colocar esa simiente en el corazón del hombre es el Espíritu de Dios.
Y que denle lugar al Espíritu de Dios, denle lugar a la palabra y la iglesia va a ser bendecida, tu vida va a ser transformada, gloria al nombre del Señor, y nos vamos a ajustar al modelo, ¿no? Acá tenemos el modelo, usted lo tiene en las manos, ¿no? Ese es el modelo, el plan. Y el Señor recomendaba a Moisés, no te apartes del plan. No había nada que él podía elegir a su gusto. No, tenía que hacer tal cual le fue enseñado y mostrado en aquel monte. Bien, vamos a la palabra del Señor. Les quiero compartir en hebreo un solo texto. Y ahora sí me voy a ir del tema y voy a entrar en lo que Dios colocaba en mi corazón. Estaba orando todos estos días con qué iba a compartir con ustedes. Y el Señor me confirmaba esto, ¿no? 11 de Hebreos, verso 38, damos lectura. Bueno, allí la galería de los héroes de la fe. Todos conocen estos textos. Hebreo 11 relata a una cantidad de héroes de la fe que sirvieron al Señor en otro tiempo. Después habla de su sufrimiento, ¿no? Lo que ellos pasaron. Hoy ser pastor no ser significa aplauso, significa alfombra, significa regalos, significa sacarse fotos, significa ser admirado, algunos hasta famosos. Pero en el principio no era así, ¿no? Predicar la palabra era pagar un precio muy alto de sufrimiento, de pérdida. Algunos eran encarcelados, torturados, muertos. Todos conocemos la historia bíblica. No encontramos ninguno de los apóstoles, ninguno de los pastores, como hoy lo vemos bajar de una limusina y todos le están tocando el saco, arrancando un botón, poniéndole una flor, sacándose una selfie. Esto ni soñando, ¿no? Ellos eran corridos de las ciudades, apedreados, los encarcelaban, los arrastraban a las cárceles, los morían a palo. Algunos murieron, perdieron la vida, ¿no? Por causa del Evangelio. Pablo estuvo preso, Pedro estuvo preso, no por delincuentes, sino por causa de predicar el Evangelio. Hebreo 11 es un relato maravilloso de estas peripecias que pasaron, donde dice que no tenían lugar donde vivir, fueron aserrados, apedreados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja, de cabra, pobres, viviendo angustiados y maltratados. Bueno, Pablo dice que había pasado frío, que había pasado hambre. Hoy, ¿qué pastor lo encontramos cubierto con una piel de oveja, durmiendo en una cueva? O pasando hambre. Él sabe que en la realidad no, es que aunque tenga una congregación pequeña, tipo, le quieren, le cuidan, le atienden, respetan, tiene lo necesario y a veces le sobra, tiene más de lo necesario. No vamos a encontrar ningún pastor, como relata acá la Biblia, aquellos pioneros. No, pero vamos a la palabra del Señor. Dice, de los cuales el mundo no era digno, perdido por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esos eran los siervos de Dios, de la iglesia, del comienzo de la iglesia, ¿no? Yo agradezco a Dios cada día que Dios me permite estar en el ministerio, porque Dios me cuida, Dios me honra, me mima, me regala, ¿no? Pero miro a aquellos pioneros, ¿no? Dice que se refugiaban en las cuevas, en las cavernas de la tierra, ¿no? Vivían en los desiertos, no eran populares, no eran famosos, ninguno los hospedaba, ninguno lo quería del pueblo, los corrían de los pueblos. Pablo muchas veces fue amenazado y tuvo que disparar de noche para salvar la vida, ¿no? Porque si no lo mataban. Esa es la realidad del comienzo de la iglesia, ¿no? Pero quiero hablar un poquito de las cuevas, ¿no? Porque nosotros salimos de una cueva no hace mucho, la pandemia, una especie de cueva, porque nos encerraron, nos prohibieron
pusieron límites, restricciones de todo tipo. No podíamos hacer los cultos, no podíamos visitar a los parientes, no podíamos enterrar a nuestros muertos, no podíamos visitar a un enfermo en el hospital. No nos olvidemos de esta época negra del mundo, ¿no? Donde conocimos lo que era un tipo de persecución. Porque en algunos lugares, yo estuve en la provincia de Misiones que teníamos una obra allí y salía la gendarmería con los megáfonos por recorriendo el pueblo y diciendo: no puede salir a la calle, quédese en su domicilio, no podemos verle transitar en la calle porque le vamos a detener. Yo me quedé preso allá cerca de un mes porque había viajado y no podía volver a mi casa. Y así que me quedé en una casa, allí, ¿no es cierto?, restringido, no se podía salir. Alguien tenía, una vez por día salía a comprar los comestibles, y había mucha gente que la gendarmería le detenía y le llevaba detenida. Una especie de cueva. La cueva es un refugio, la cueva es un aislamiento, la cueva es un lugar de encierro, ¿no? Antiguamente los hombres primitivos vivían en cuevas, ¿no? Cuando la humanidad comenzó, utilizaban esas formaciones en las montañas para hacer sus hogares, ¿no? Algunos indígenas, unos hombres primitivos han vivido en cavernas y en cuevas, ¿no? Y hoy los arqueólogos recorren mirando las pinturas y buscando allí, ¿no?, algunos tesoros que puedan encontrar de arqueología, ¿no? En la Biblia aparecen varias cuevas y es símbolo de eso, de refugio, de aislamiento, de encierro, como fue la pandemia para nosotros. Para mí fue una cueva, nos encerraron adentro de una cueva. Gracias a Dios ya no vivimos en cuevas, tenemos casas y andamos y viajamos y salimos, pero el hombre primitivo tenía muchos depredadores, muchos enemigos y se refugiaba en esa cueva. Y dice que también lo hicieron los primeros predicadores, ¿no? Quizá para salvar su vida pasaban la noche adentro de un agujero. Bueno, la topografía de Oriente se presta para eso, porque es un lugar de montaña, un lugar de desierto, un lugar donde hay muchas cavernas y cuevas de la tierra. Y vamos a encontrar la primera cueva en la historia bíblica, pues yo quiero hablarle de ese simbolismo. La primera cueva en la historia bíblica la encontramos allá en Génesis, cuando Lot fue sacado de Sodoma. Dios destruye Sodoma y Gomorra, y Lot escapa, salva su vida con sus dos hijas, pierde su esposa, pierde sus yernos, que no creen en el mensaje, que se quedan adentro de la ciudad, y él escapa, pero en una altura, en vez de ir donde Dios le mandaba, se mete dentro de una cueva. Yo le llamo la cueva del pecado, ¿no? Porque en esa cueva las hijas, confundidas, le iban a embriagar, le iban a emborrachar y iban a tener relación con el papá. No, las dos hijas van a quedar embarazadas del papá y aparece el primer incesto de la humanidad en esa historia, ¿no? De esas generaciones, de esa descendencia, salen los enemigos del pueblo de Israel hasta hoy. El pueblo árabe, los descendientes de Lot, son los que persiguen, son los que están en guerra ahora, los palestinos, con Israel. Son esos enemigos que por siglos, ¿no?, han perseguido a Israel, odian a Israel y quieren exterminarlo, ¿no? Son los descendientes de ese incesto que aparecen en esa cueva que yo les llamo cueva del pecado. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque seguramente vamos a encontrar a alguien que está dentro de una de las cuevas que yo le voy a mostrar esta noche. ¿Alguna vez hemos estado en una de esas cuevas? Yo estaba en la cueva del pecado, cuando no conocía a Dios. Muchos de nosotros hemos estado ahí adentro. La cueva es húmeda, la cueva es oscura, la cueva es fría, la cueva no es un lugar para vivir, no.
Es un lugar de refugio, un lugar transitorio, ¿no? Y muchos de nosotros cuando no teníamos a Dios estábamos ahí adentro, ¿no? Adentro de esa cueva. Y Dios nos sacó allí cuando conocimos la salvación, ¿no? Salimos a la luz, recibimos luz, porque fuera de la cueva hay luz, adentro no hay. Adentro es oscuro, no es frío, húmedo. Bueno, la primera cueva es esa que aparece en la historia bíblica. Después tenemos en el Jueces capítulo 6, tenemos otras cuevas, a donde todo el pueblo de Israel se metió. Ya no era una persona, no era todo el pueblo de Israel. Dice el capítulo 6 de Jueces que el pueblo hizo lo malo en los ojos de Dios. Y Dios lo entregó en manos de sus enemigos, los madianitas, por 7 años. Los madianitas le saqueaban, le robaban, lo despojaban de todo, le incendiaban sus chacras, violaban sus mujeres. Y esto no sucedió un día ni dos, 7 años. El pueblo tuvo que abandonar sus casas y para salvar su vida se refugiaron en las montañas. Así que el pueblo hizo hoyos, se metió en cuevas, en cavernas, y así estaba el pueblo de Israel, ¿no? Pero da la causa. El pueblo hizo lo malo en los ojos de Jehová. Cuando hacemos lo malo, se corta la bendición. Cuando hacemos lo malo, entramos en desgracia, entramos en sufrimiento, entramos en ruina. Entonces, conserva tu comunión con Dios, conserva tu vida con Dios. Y si te equivocaste, corre a Dios para ponerte a cuenta. El Señor te hace un llamado allá por el profeta, no, vení y estemos a cuenta. Señor, siga haciendo ese llamado, no para todos nosotros, vení y estemos a cuenta. De vez en cuando tenemos que ir a arreglar cuenta por ahí, ¿no? Porque todos fallamos, todos nos equivocamos. Hay algunos que arreglan y otros que no arreglan nada. Y el que no arregla nada le pasa a lo del pueblo de Israel, ¿no? Pierden sus chacras, pierden sus cosechas, pierden sus animales y terminan escondidos dentro de una cueva. Yo les llamo a esas cuevas las cuevas del temor. No, porque un pueblo llamado para ser pueblo de Dios, un pueblo llamado para victoria, un pueblo llamado para ser bendición, no solo ellos ser bendecidos, sino bendecir las naciones. Ahora están todos covachados, con sus hijos, con sus mujeres, durmiendo adentro de agujeros. ¿No? ¿Se acuerda cuando allá el ángel le aparece a Gedeón? Un chico que se animó a salir de la cueva a recoger algo de trigo. Y dice que estaba haciendo esa tarea cuando le aparece un ángel y lo llama, ¿no? Yo que le decía al principio que Dios siempre busca un hombre. Bueno, le llama a Gedeón, un muchachito. No tenía ninguna cualidad, no tenía ningún cargo, no era militar, no tenía escuela. Él dijo, yo soy el más chico de mi familia es la más pobre de Israel. No, ¿qué tengo yo? ¿No? Y Dios le dice, tú vas a hacer, tú vas a libertar al pueblo, yo te voy a mandar a ti, gloria al Señor. Y bueno, después está el proceso que le das muchas señales, porque él no quería, ¿no? Él rehusaba el llamado. Pero ahí tenemos nuevamente un ejemplo que Dios siempre comienza con un hombre. Tú puedes ser ese hombre el año que viene, este año 2025, tú puedes ser ese hombre, ¿no? Llamado de Dios, escogido de Dios y enviado de Dios, ¿no? Gloria al Señor. Y algún día estarás celebrando el aniversario de tu esfuerzo y de tu trabajo, como están haciendo los hermanos acá. Gloria al Señor. Pero tuvo que haber un hombre que se animara y dijera, Señor, empezar a ganar alma, voy a reunirme acá en mi casa, en un comedorcito. Yo he hecho reuniones bajo de la sombra de un árbol, poniendo tablones de albañilería para que se sentara la gente. Y después se levantaron templos hermosos, ¿no? Pero tiene que haber un hombre. Y acá había un hombre, Gedeón. Dios lo llama, lo envía, liberta al pueblo. Ya se acuerda de aquella historia, no lea pues. Pero estaba el pueblo entero en temor, escondido adentro de cueva, ¿no? Y quizás tenemos a alguien escondido en la cueva del temor esta noche, ¿no? Es una cueva terrible. El temor abre la puerta para todos los males. Porque la Biblia dice, el apóstol San Juan, el perfecto amor echa fuera el temor.
Cuando tenemos temor, no estamos en el perfecto amor, no estamos en fe. Cuando tenemos temor, abrimos las puertas para las enfermedades, para la pobreza, para los males. El temor abre la puerta. Entonces, no visite nunca esa caverna, no visite nunca esa cueva de temor. No tenés que tener temor si Cristo está en tu vida. Si Dios está en tu vida, no tenemos temor, porque mayor es que está con nosotros que los que están allá afuera. Gloria al nombre del Señor. No temáis. ¿Sabe que la palabra no temáis aparece 366 veces en la Biblia? Una para cada día y una de Yapa por el año bisiesto. Una para cada día y una de Yapa para el año bisiesto. 366 veces en la Biblia dice no temáis. Porque Dios sabe que el hombre en la primera dificultad, como le pasó al pueblo de Israel, terminan en las cavernas, los agujeros, en las cuevas. Las cuevas del temor. De la cueva del pecado Dios nos sacó. De la cueva del temor no tenemos que visitar. Pero hay otra cueva por allá. Y no le voy a llevar los textos para no hacerlo largo, porque yo creo que usted conoce la Biblia. Y era un buen pastor y le habrá predicado muchas veces sobre esto, ¿no? La cueva que se metió Elías. ¿Acuerda cuando Dios lo llama Elías? Y Elías tiene una amenaza de la reina Jezabel. Cuando él hace el desafío con los falsos profetas, encontramos allí la posición de guiarse por las emociones y el sentimiento. Yo lo encuentro a Elías desafiando frente a 400 falsos profetas de Baal. Pusieron un altar, pusieron un buey, usted conoce la historia, pusieron agua. Y Elías hizo el desafío para los falsos profetas, ¿no? El Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Porque el pueblo caminaba, ¿no? Un día querían servir a Jehová y otro día a Baal. Y Elías le dice, ¿hasta cuándo van a caminar en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle. Y si Baal, querés ir en pos de Baal, vaya en pos de Baal. No puede servir a dos señores, ¿no? Uno viene a la iglesia evangélica y va después de la iglesia católica. El sábado domingo es creyente, el lunes está desparramado tomando cerveza. No puede servir a dos señores, porque va a amar uno y va a aborrecer al otro. Uno te va a recibir y el otro te va a correr. Y el pueblo estaba en esa cavilación. Un día iban a los ídolos, otro día iban a Jehová. Y Elías dice, esto tiene que terminar. Pueden tener un corazón dividido. Entonces hizo ese desafío público, el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Y le dio la oportunidad a los falsos profetas. Clamaron todo el día. Todos saben la historia, ¿no? Todo el día se cortaban con cuchillo, ¿no? Y no había quien respondiese. Y Elías le tomaba el pelo. Dice, a lo mejor tu Dios se fue de camino, a lo mejor está durmiendo, grite más fuerte a ver si escucha. ¿No? Le burlaba de ellos, no hubo quien respondiese. Después es el primer hombre que Dios le responde y manda fuego del cielo y consume el altar. ¿No? Y todo el mundo cayó de rodillas diciendo, Jehová es Dios, porque nunca había acontecido algo semejante, ¿no? Que viniera fuego del cielo. Primera vez que ocurre. Descendió fuego del cielo y consumió todo aquel buey y aquella leña. Y el pueblo adoró al Señor, se volvió al Señor. Y Elías le degolló a los 400 profetas. Cuando la reina se enteró, porque la reina sostenía ese culto idólatra, la reina decretó que mañana a esta hora yo voy a tener la cabeza de Elías en un palo. ¿No? Y mandó todos sus ejércitos a capturarlo al profeta para cortarle la cabeza, como él había hecho con los falsos profetas. Conocemos la historia, Elías escapa al desierto para salvar la vida, le dan la noticia y él escapa. Y lo encontramos sentado bajo de un árbol pidiendo la muerte a Dios. Ahí yo veo las emociones, ¿no? En un momento estaba desafiando, de pie, manda fuego, responde,
Señor, que soy tu siervo. Señor, demuestra que soy tu siervo. Manda fuego. Y al otro día estaba abajo de una sombra, llorando y diciéndole, quítame el alma. No quiero vivir más, Señor. Mátame. Gloria al Señor. Y fue cuando Dios le manda un ángel y le da comida y le da de beber y le dice, levántate y camina, largo camino te resta. Yo no voy a matarte, ¿no? Algunos piden la muerte. Yo tengo algunos hermanos cuando están bien luchados, ay, que el Señor me lleve, que ya no quiero vivir más. Y qué esperanza que Dios va a contestar esa oración. Dios te va a llevar cuando llegue la hora determinada para llevarte. No va a ser ni antes ni va a ser después. No importa cuánto ayune y ore para que Dios te lleve. No te va a llevar si no llegó la hora. Hay una hora marcada para mí, hay una hora marcada para ti y no va a ocurrir antes de esa hora. Por más que vos llores, el Señor me mate, porque mucha la lucha, mucha la carga, no aguanto. El Señor me mate. Le dijo el ángel, come, porque tenés muchas cosas que hacer. No te voy a matar. Bueno, y comienza un camino de 40 días y 40 noches. Y con la comida que le dio el Señor, caminó 40 días y 40 noches. Mire qué clase de comida que recibió. Esa es la comida espiritual, esa es la palabra del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, el pan se digiere y va a la letrina, pero la palabra de Dios sustenta, fortalece, alimenta, sostiene, gloria, le da una fuerza sobrenatural al hombre y a la mujer. Por eso vos tenés que alimentarte de la palabra, no solo de pan, de la palabra, gloria. ¿Acuerdan en el desierto cuando el diablo lo tentó a Jesús? 40 días ayunando. Y le dijo, si eres hijo de Dios, transforma esas piedras en pan y come. ¿Qué le respondió Jesús? Que el diablo terminó corriendo. Escrito está Satanás. La palabra. Escrito está Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuánto alaban al Señor esta noche, gloria? Por eso la palabra es importante en la iglesia. Lo más valioso es la palabra. Lo más valioso es el mensaje de la palabra. Gloria al Señor. Esa te alimenta, esa te sustenta, esa te transforma, esa te cambia, esa te libera. Esa es la que te sostendrá en el camino que tienes por delante. Gloria al Señor. 40 días, 40 noches con un solo bocado de pan que te dio el ángel. Pero por allá se debilitó de vuelta y se metió en una cueva. Yo le llamo la cueva de la depresión, porque él quería morirse. El gran profeta Elías, que había desafiado, había degollado a 400 falsos profetas, ahora estaba en una oscura cueva allá adentro. ¿Y qué hace Dios? El primero le pregunta, ¿qué hace aquí Elías? ¿No? ¿Qué hace adentro en la cueva? De la tristeza, la cueva de la depresión, de la angustia. ¿Qué estás haciendo como hijo, como hija de Dios adentro de ese oscuro hueco? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Y sabe qué le dice Dios? Sal y ponte afuera, delante de mí, y yo voy a hablar contigo. No, Dios no habla a gente que está acobachada en el oscuro. Dios habla con gente que se para delante de la presencia del Señor, que sale de la oscuridad, que sale del temor, que sale del pecado, que sale de la depresión y se pone delante de Dios. Gloria al Señor. A esa gente Dios les habla. ¿Y sabe qué le dice? Vas a hacer esto, vas a hacer esto. Tenés que ungir reyes, tenés que ungir a Eliseo, un profeta en lugar de ti. Tenía mucho trabajo. El largo camino que le había dicho el ángel que le restaba. Pero para él escuchar la voz de Dios, para recibir dirección de Dios, tuvo que salir de ahí adentro. No entró Dios a hablarle allá en el fondo. Sal y ponte a la puerta de la cueva, yo hablaré contigo. Que salir de esos lugares, de esos refugios que nos armamos, ¿no? Salir de esos refugios, como salimos gracias a Dios de la pandemia, ¿no? Y hoy estamos libres y andamos por la calle. Miren si eso seguía. Íbamos a romper la regla, la obediencia. Muchos creyentes rompieron la obediencia. Dijeron no pueden reunirse, se reunían igual.
¿Tiene que usar barbijo o no usaba barbijo? ¿Tiene que haber distancia? No había distancia. ¿No? Porque el hombre no fue hecho para vivir acobachado dentro de un agujero. El hombre quiere andar, el hombre quiere salir y bueno, usted sabe todo lo que pasó acá, ¿no? Con esa restricción, con esa cueva, podemos decir, ese símbolo de cueva que nos metieron los gobiernos. Pero había que salir y salimos, gracias a Dios. Pero mejor estar metido en la cueva del pecado. No vas a ser libre si no salís fuera. No, si Lot no se hubiera metido con las hijas allá adentro, quizá nunca hubiera ocurrido esa tragedia de un incesto. Creo que se habrá querido suicidar, habrá querido morir cuando se enteró que sus hijas se embarazaron de él, porque le emborracharon para que él no se dé cuenta. Y se acostó una y después se acostó otra con él. Pero cuando el papá se enteró que se le pasó la embriaguez, se habrá querido morir. Saber que era el padre de sus nietas, lo que tenían que hacer sus nietos. Él era el padre, un pecado terrible. No, pero ¿por qué aconteció? Porque él no fue donde él había pedido para ir a una ciudad y Dios le dijo, vaya. Le dijeron los ángeles, no vamos a hacer nada hasta que tú no estés aseguro, hasta que tú no llegues allá, así que vaya con tus hijas. Y él, en vez de ir a donde le mandaron, se mete en una cueva. Y así nos pasa, ¿no? En vez de hacer la voluntad de Dios, terminamos metiendo la pata, pecando. Y nos quedamos acobachados en el oscuro, ¿no? Porque nadie se enteró, nadie sabe. Pero no va a haber bendición de Dios hasta que nos salga, tiene que salir afuera, salir de la cueva del pecado. No era voluntad de Dios que Lot se metiera allá adentro con las hijas. No tenés que estar ni en esa, ni en la cueva del temor, como estaban en los días de los marianitas, ni en la cueva de la depresión, como en los días del profeta Elías. Tampoco era voluntad de Dios que él se metiera allá adentro. Por eso Dios le hace esa pregunta: ¿qué hace acá? Explícame qué hace acá. Aquel hombre que había desafiado el culto a Baal, aquel hombre valiente que dijo: soy tu siervo, el Señor demuestra que por mandato tuyo yo estoy haciendo estas cosas, gloria. Ese mismo hombre ahora estaba acobachado en el medio de la humedad, en el oscuro. Entonces Dios le confronta: ¿qué estás haciendo? Yo te hago esa pregunta en esta noche: ¿qué estás haciendo dentro de esa cueva? Alabado el nombre de Dios. Sana, gloria. Y te hago la pregunta de parte del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor, porque hay gente, hay creyentes que están metidos allá adentro. Me quiero morir. Ya no aguanto la lucha. No hay ninguna iglesia como la gente. No hay ningún pastor como la gente. Hasta ni congrega. Alabo el nombre del Señor. No, está metido dentro de la cueva de la depresión. Tiene que salir de ahí. Si querés victoria, salí. Le dijo: sal afuera, yo voy a hablar contigo. ¿Usted se acuerda? No, que vino un terremoto, y después vino un fuego, y después vino un viento. Gloria al Señor, que ese viento quebraba las peñas. Gloria. Pero dice: Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el fuego, Dios no estaba en el viento. Pero por atrás de todo esto vino un silbo apacible y delicado. Y Dios estaba ahí. Y Elías se cubrió el rostro y salió y se paró ahí, y Dios habló con él. No, la obra del Espíritu Santo no tiene por qué ser gritona, ruidosa, escandalosa. Me alegraba cuando el hermano decía prudencia, mensura. No, porque los pentecostales somos ruidosos, cachivacheros. No. Yo estoy medio solo, bueno, ya estoy viejo. Cuando me fui a tratar, ¿no?, por la sordera, el especialista me dice: usted trabajaba en alguna empresa donde había ruido, usted, ¿dónde estaba? Dice, porque usted se estropeó los tímpanos con los ruidos. Y yo pensé, yo nunca estuve en una empresa donde hubiera maquinaria, donde hubiera que poner anteojeras. Y después pensé en la iglesia. Digo: sí, soy pastor. Hace ya
52 años que sirvo al Señor. Y en esos 52 años he visitado tanta congregación. Están en la congregación, te le sientan adelante y generalmente adelante están los monstruos negros. Ese es un monstruito, porque es chiquitito, espero que no crezca. Pero hay algunos que tienen este tamaño y tienen unos parlantes que son unas tortas así, ¿no? Y generalmente son los jóvenes los que dirigen la música y le mandan el amplificador y te salta la sangre de acá y la sangre de acá, ¿no? Que perfora. Eso me dejó sordo, nomás los pastores son sordos. No se alegre, hermano, la mayoría de los pastores son sordos, porque estamos expuestos a no sé cuántos decibeles de sonido, no por los amplificadores, porque ponen un amplificador. Y a veces, yo tenía una obra en Brasil, y el brasilero, si no tiene equipo y micrófono, no es predicador. No predica, él tiene que tener, lo primero que compra, un amplificador gigantesco, unos monstruos negros así, aunque el local tenga 4 metros. Y te ponen uno acá y te ponen otro allá, el localcito tiene 4 metros, así que el sonido rebota contra la pared y te viene a la cabeza. Salís loco de ahí. ¿No? Porque son así los brasileños. Yo decía, pero si son 4 metros del local, ¿para qué necesitas sonido? Yo tengo el templo que tengo como 15 metros largo. Los domingos, para no molestar a los vecinos, no ponemos audio. Tengo prohibido a los hermanos, porque el domingo a veces ayunamos, estamos temprano, 6, 7 de la mañana, y el vecino no tiene la obligación de ayunar conmigo. ¿No? Yo los creyentes ayunamos, no los vecinos. Y para no que los vecinos nos terminen repudiando, nos ponemos sonido el domingo a la mañana porque ellos están durmiendo. Se van a levantar a las 10 y a tomar mate y torta frita. Entonces, somos prudentes, ¿no? No le digo a la mano, no ponga sonido. Y yo pregunto allá atrás, ¿me escuchan? Sin audio. No, está bien. Me escuchan todos. Entonces, ¿para qué le voy a poner 40 decibeles acá con un monstruo así cuando me están escuchando clarito allá atrás? Que a veces no se escucha la letra de la música, la letra de un himno, no se escucha. Yo, por lo menos, que soy medio sordo, no entiendo nada que cantó. ¿Pero por qué no escucho la letra? Porque tienen un bajo, porque tienen una batería, porque tienen esos audios terribles. Entonces el que canta, aunque se le salga la amígdala, no le escucha a nadie. ¿Sí? A no ser que sea un himno de los conocidos, que ya sabemos la letra y mamá la piloteamos. Pero si es un himno nuevo, un cántico nuevo, no entendió 2 párrafos de lo que quiso cantar. Porque la música tapa todo, ¿no? Entonces, bueno, esos somos los pentecostales. Dios nos ayude, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Entonces dice que cuando Dios habla con Elías, no viene un terremoto, no viene allí un fuego, un vientarón, un huracán, no dice un silbo. Él sintió afuera de la cueva, ¿no? Un silbo apacible, delicado que pasaba, y ahí el tipo sale porque entiende que está Dios en el tema. Y Dios habla con él y lo envía, y todos conocemos la historia, ¿no? Pero tuvo que salir de ese agujero. Luego tenemos otra cueva, le llamamos la cueva del proceso. Esta cueva tenía nombre, se llamaba Adulián. Y en la cueva donde David se escondió cuando el hijo le conspira el trono. Para salvar la vida tiene que huir. ¿Se acuerdan los pasajes cuando dice que se descalza? Se descubre la cabeza y sube el cerro llorando, porque dejaba palacio, dejaba la casa, dejaba todo para salvar su pellejo. ¿Y dónde se refugia David? En la cueva de Adulián, en la cueva de refugio. Allí va a estar 16 años viviendo en ese lugar, a donde se le van a juntar los pordioseros, los mendigos, la gente que estaba quebrantada, la gente que no tenía hogar, se le va a sumar y él va a formar un pequeño ejército. Luego va a recuperar el trono. Pero 16 años y él está. Yo le llamo la cueva del proceso.
Porque ahí Dios está procesando a David para lo que venía adelante, para el trono. Pero lo está procesando en la soledad, en no estar privado de un montón de cosas, incluso de su propia familia. Porque el hijo le había conspirado del trono, le quería arrebatar el poder. Y él termina metido ahí adentro en esa cueva de proceso. Allí yo creo que era la voluntad de Dios, ¿no? Que él se metiera ahí adentro. A veces nos entramos adentro de algunas cuevas que son voluntad de Dios. Porque Dios está procesando tu carácter, porque Dios está trabajando contigo, porque Dios tiene planes en el futuro, porque Dios tiene algo reservado para ti y tiene que procesarte, ¿no? Porque yo suelo decir, ¿no? Una empresa que va a contratar a alguien, le pide el currículum, pero después le toma prueba antes de tomar efectivo. Ninguna empresa seria va a ser el primer día que dar efectivo, ¿no? Si trabaje un par de meses, hacemos un contrato transitorio y después, si estamos conformes, le dejamos efectivo. Y si las empresas nos prueban, ¿será que Dios que te va a encargar algo, no te va a probar primero? Dice la Biblia, Dios probó a Abraham. Cuando le dijo, levántate, toma tu amado, ese hijo único, y ofréceme en holocausto. En la Biblia comienza diciendo, probó Dios a Abraham. Lo que Dios prueba es el proceso. Antes de confiar algo, antes de poner algo importante en tus manos, Dios te va a probar. Y lo hizo con David. Todos hablamos de que sí, David, el hombre del según el corazón de Dios, el hombre que llegó al trono, sí. Pero nos olvidamos de 16 años de proceso adentro de una cueva. Antes de estabilizarlo en el trono. Tuvo que pasar toda esa situación de abandono, de soledad, decir Dios no me ama, a dónde están los mensajes que Dios me habló, cómo no se cumplió la palabra, Dios me dijo que yo me iba a ir sentar en el trono y estoy acá entre la humedad, cocinando con leña. A muchas veces nos pasa. Cuando las cosas van mal y decimos, Dios me habló y las promesas de Dios. ¿No? Pero Dios te está procesando, queda tranquilo. Va a llegar el momento. David salió de la cueva de Adullam, salió con toda su gente y se fue al palacio, se sentó en el trono de Israel. ¿No? Terminó su tiempo de proceso. Entonces, si estás en el proceso de Dios, sepa que llega el tiempo que vas a salir también. No, la cueva no es para morada, la cueva no es para habitar. La cueva es un lugar transitorio. A veces nos metemos solos y a veces el plan de Dios nos lleva a estar en la cueva de Adullam. La cueva del refugio, lo que llaman, ¿no? Porque ahí se refugió David. Después hay otras cuevas, como la cueva de los muertos. Tampoco no le voy a llevar los pasajes en Génesis. Cuando muere la esposa de Abraham, ¿no? Hay allí un ciudadano eteo que tenía un terreno y en ese terreno había montaña, había una cueva. Y era costumbre enterrar los muertos en las cuevas. Y Abraham le ofrece pagarle al hombre para que le ceda esa cueva para sepultura de su difunta mujer. Y dice que el hombre le regala, le dona la cueva, ¿no? Y esa cueva va a ser una cripta familiar. Ahí van a enterrar a sus hijos, su esposa, algunos de sus nietos, sus nueras. Van a ser enterradas en esa cueva, que yo le llamo la cueva de la muerte. ¿No? Pero que ninguno esté adentro, ¿no? El que no está con Dios está en la cueva de la muerte, la cueva del pecado, ¿no? Es la más oscura de todas. Gloria al Señor, pero Dios tiene poder para sacarte de la cueva de la muerte. Gloria al Señor. Yo le llamo ahora la cueva del poder, donde metieron a Lázaro. Era la cueva de la muerte porque era una sepultura. Y lo enterraron a Lázaro, amigo de Jesús, pero usted sabe la historia, ¿no? Que allá las hermanas van a pedir auxilio y Jesús se va al cementerio y le dice quitar la piedra, sacan la piedra que cerraba la entrada y allá en alta voz dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, todavía con la mortaja, atado los pies y los brazos, salió para afuera. ¿No? Se levantó de la muerte uno de los resucitados.
A la noche estaba brindando una cena para el Señor en su casa, ¿no? Gloria a Dios. Dios te saca de la cueva de la muerte. No importa que el médico te dijo, tenés cáncer, mira, no tenés esperanza de vida, tenés cirrosis, tenés un tumor en la cabeza. Tenemos una hermana que vino al Señor con tumor en la cabeza. La desahuciaron y Dios le operó y el tumor desapareció. Dios saca de la cueva de la muerte, Dios te saca. Si vos haces un propósito con Dios, Dios te saca de ahí. Gloria al Señor. Lo sacó a Lázaro. Los parientes decían, 4 días, Señor, que está muerto, quiere. ¿No? Habían resucitado, que el Señor fue al velorio, ¿no? Y los levantó. ¿Te acuerdas que el hijo de la viuda de Naín iban a enterrarlo? El cortejo fúnebre. Y el Señor vio que la madre lloraba porque era su hijo único. Se paró al lado del cajón y le dijo, a ti te digo, mancebo, levántate y anda. Y el tipo saltó del cajón y se fue a la casa con la mamá. No, pero eran muertos recientes, muertos de pocas horas. Lázaro hacía 4 días lo habían enterrado. Y los hermanos dijeron, Señor, esto no es una muerte reciente, ya larga olor. ¿Qué le dice al Señor? Si creyeres, verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lázaro, ven para afuera. Y Lázaro se levantó a los saltitos, salió para afuera, gloria. Si no le llamaba por nombre, todo el cementerio se levantaba. Por eso le llama por nombre. Era uno. Si él no decía nombre, se levantaban todos los muertos. Iba a ser la película de los muertos vivos. Gloria al nombre del Señor. La cueva del poder le llamo esta, ¿no? A donde se asocia con la cueva de la muerte. Porque los difuntos se ponían adentro de cuevas, no se hacía pozo. ¿No? En Oriente, en aquellos tiempos, los difuntos se enterraban en huecos que se hacían en la montaña, y ahí se ponían los féretros, se ponían los cuerpos. La cueva de la muerte fue vencida por Cristo, porque Cristo también fue metido en una cueva que se le llamó la última, la de la resurrección. Esa es la cueva. Hoy escuchamos un himno que cantaba el hermano de resucitó. Bueno, gloria al Señor. La cueva esa está vacía. Hoy van los turistas allá en Jerusalén a visitar el Santo Sepulcro. Un agujero vacío. No hay nada allá adentro, porque Cristo no quedó adentro de la cueva de la muerte. Él resucitó, y porque Él resucitó te puede sacar a ti de esos lugares oscuros. Gloria al nombre del Señor, para que salga para afuera. Y cuando salís para afuera de esos lugares oscuros, Dios te da un propósito. Dios tiene planes contigo. Dios habla contigo como lo hizo con Elías. Pero hay que salir. O estás allá adentro, Dios no puede hacer nada. ¿Cuál es tu cueva? ¿La cueva de la tristeza? ¿Cuál es tu cueva? ¿La cueva del temor? ¿La cueva del pecado? ¿La de la depresión? ¿La de la muerte? ¿Cuál es el agujero donde te metiste? Hay gente metida en esos agujeros. A veces padres de familia, a veces esposos, a veces mujeres, esposas, madres. Se encierran. Y el compañero o la familia no sabe lo que le pasa. No sabe qué tiene, pero está cerrada. La cueva simboliza el encierro, un lugar de soledad, un lugar triste, un lugar que el cristiano no tiene que estar. Nosotros ya no somos del tiempo de las cavernas. No hay gente humana que viva en cuevas. Así ser los indios en el Amazonas tienen chozas. Algunas hacen las chozas arriba de los árboles para tener la visión y tener más aire. Pero no hay casi ser humano que viva dentro de una cueva, a no ser de esas cuevas espirituales que estoy hablando esta noche, que se mete la gente, gloria al nombre del Señor, porque no entiende el plan de Dios con su vida. No, porque baja los brazos, porque se desanima, se desalienta. Algunos tenemos que ir a buscarle como Elías, allá en el agujero, porque ni a la iglesia no viene más. Yo he tenido gente que le he ido a visitar porque no vino más. No me abrieron la puerta de casa.
y estaban adentro. Gente que se metió dentro de la cueva, o cerró la puerta y tiró la llave. Los días me decía alguien: no quiero visita, no quiero a nadie, no quiero, yo no recibo a nadie, ni que sea el presidente de la República. Un hermano que vino a congregar con nosotros, para colmo obrero. Entonces, está sin trabajo. Juntamos una provista y mandé a un pastor que le vaya a visitar, a orar con él y llevarle una mercadería, una plata. Y el hombre no estaba, y el hermano no encontraba la dirección. Y por ahí le llama por teléfono para asegurar la dirección. Y él le dice: no, ¿a dónde está yendo? Estoy yendo a tu casa, hermano. No, usted no puede venir a mi casa. Y el hermano se quedó sorprendido. Le dice: pero hermano, voy para orar, para conocer tu casa. No, yo no quiero a nadie en mi casa. Yo no recibo ni que sea el pastor presidente. En mi casa no viene nadie. Mi señora no está, yo no estoy. Y por ahí da la vuelta así y ve a la hermana que estaba lavando en una casillita. Y se acercó al hermano a dejarle la mercadería. La hermana le atiende en la puerta, ni le abrió la puerta. Espantado porque lo visitaba. Yo digo: pero no puede ser un obrero del Señor si nadie puede llegar a la casa. ¿Cómo va a servir a Dios? ¿Cómo? Si él tiene esa fobia. Entonces empecé a averiguar. Él estaba en una iglesia, tiene una hija joven, y un diácono de la iglesia abusó de la hija. Entonces el tipo puso reja, tiró la llave, tiene la escopeta con cartucho, y no quiere a nadie. Y sí, es razonable. Le pasa en la casa de Dios con un hermano, tu hija, jovencita, una niña. Y sí, ¿cómo vas a poder salir de esa cueva esa cueva de temor? Esa es una cueva de temor. Yo le recibo y quién sabe qué pasa. Por ahí está mi señora sola, por ahí está mi hija sola. No, yo no recibo más a nadie, no quiero más a nadie. Se metió en la cueva del temor, como en los días de Gedeón. El pueblo de Israel hizo agujero porque venían y lo mataban. Entonces, para dar honra a la vida, se metieron dentro del agujero. Pero sal de ese agujero, gloria al nombre del Señor. Esto tiene que salir, hermano, no puede estar encerrado así. Yo les decía a los demás hermanos: ¿cómo vamos a tener un obrero y no va a poder llegar nadie a la casa? ¿Qué clase de obrero? Una alma necesita oración y no puede llegar a la casa de él porque él está con una fobia, con un temor espantoso, ¿no? Dios nos ayude, ¿no? Eso hay que superarlo. Si yo hubiera sido un pastor, les digo: denunciarle a la policía para que le refresquen la memoria, lo lleven ahí. Después andar a visitarlo a la cárcel, predicarle y perdonarlo. Pero que la ley está para los sinvergüenzas. La ley está para los ladrones, los homicidas, los injustos. Entonces, porque si no, la ley no interviene, ese sinvergüenza, ya con entre comillas, va a seguir abusando de otras muchachas. ¿No? Porque ese es un demonio que no se pierde nunca, ese demonio, si Dios no te libera. Entonces, cuando está ese demonio en el hombre, está la justicia. Él le refresca en la cabeza, llega dentro un tiempito. ¿No? Yo hubiera sido un pastor, pero no sé qué iglesia él estaba. Y decidió salir escapándose. Dejó de congregar mucho tiempo y aterrizó en nuestra iglesia, ¿no? Y quiso congregar con nosotros. Pero encontramos con eso. Un hombre escondido, una familia completa, porque creo que la esposa lo mismo. La esposa fue el pastor y no le abrió la puerta. Salió afuera del alambrado, cerró la puerta y charló con él en la vereda. ¿No? La esposa también está adentro de esa cueva. No, salga, no sé cuál es tu cueva. No, resolverlo, hablar con tu pastor. No, poner las cosas arriba de la mesa. Pero no tiene la culpa la iglesia, no tiene la culpa el Señor, no tiene la culpa los buenos hijos de Dios. Es un demonio que entró en esa iglesia para arruinar a los hijos de Dios. Entonces, ¿qué hacemos con los demonios? Los descubrimos, los expulsamos, le sacamos la careta. Gloria al nombre del Señor, pero no te metas en un agujero. Sal del agujero. Yo no sé cuál es tu agujero. Te defraudaron, te engañaron, te mintieron. Hay pastores que no se les puede llamar pastores.
sinvergüenzas, salteadores, mercaderes. Y por ahí cae en la mano de uno de esos. Y terminás como Elías: Señor, mátame, no quiero vivir más. No, hermano querido, no. Hay verdadero, hay falso, pero hay verdadero también. Hay gente sin vergüenza, pero hay gente honesta. Hay hijos de Dios honestos, hay siervos de Dios honestos. Solamente tiene que buscarlo y pedirle a Dios: guíame, Señor, en una iglesia verdadera, con siervos de Dios verdadero. Si te defraudaron, si te robaron, si te esquimaron, alabo el nombre del Señor. No son todos así. Hay hombres de Dios llamados, honestos. Entonces, ¿cuál es tu cueva en esta noche? Ponte de pie, y ya estoy terminando en esta noche. Yo no sé. Cuevas y cavernas, dice la Escritura. Anduvieron errantes por las cuevas y las cavernas. La caverna es más grande que una cueva. La caverna es una galería dentro de la montaña. Él podría hablar de las cavernas también. Que a alguno no le alcanza la cueva y se muda para dentro de una caverna. Gloria al Señor. No, tiene mucho espacio oscuro. Gloria al nombre del Señor. Pero salga en esta noche de aniversario. Sal de tu oscuridad, de tu cueva, de temor, de depresión, de tristeza, yo no sé, de pecado, de muerte, de lo que fuera. Sal afuera, porque el siervo apacible en esta noche está siendo oído en este lugar. El silbo del Espíritu Santo está moviéndose acá y Dios quiere hablar contigo. Gloria al Señor, pero sal afuera, ponte de pie delante de Jehová, ponte de pie delante de Dios y Dios va a hablar con tu vida. Gloria al Señor. ¿Quién hay que quiere dar este paso en esta noche? Yo quiero hacer una oración por tu vida. Sal de la bancada, venga aquí adelante con el permiso del pastor.